la idea que nos plantearon en esta charla fue la de integrar algunos conceptos de distintas alternativas de modificar la productividad del recurso campo natural. Y en ese marco hemos conjuntado junto con Diego, fue información disponible de la región, y ese es un poco el marco de la presentación. Con un primer entendido bien claro, que es que compartimos y avalamos la trayectoria tecnológica y la intensificación en el grado que ha sido presentado por todos los expositores en una trayectoria tecnológica de intensificación de la producción. Entonces, el abordaje que vamos a hacer, nos vamos a referir en primer término a algunas respuestas a lo que es a la aplicación de macronutrientes en campo natural, en distintas situaciones. Un segundo paso, como lo que es la inclusión de especies, y algunas miradas más generales del sistema o miradas desde otro ángulo y unas reflexiones finales. Porque en definitiva creemos que la mirada global del sistema es tal vez lo que tenemos que hincarle un poco más el diente al final del análisis de toda esta sección que vamos a tener en la mañana como tema de intensificación. Como modo introductorio, el hecho de analizar el recurso que disponemos, simplemente a modo de ejemplo, una situación de algunos de los campos del este de Uruguay, la estacionalidad marcada, la variabilidad entre y dentro de años, los temas de la relación de especies invernales estivales, la concentración del crecimiento de las pasturas en determinadas estaciones del año, que es un aspecto bastante general de muchas situaciones, algunas cuestiones de tema de calidad, lo reiterado de muchas veces en muchas charlas y en muchos análisis. Ese es un poco el contexto de muchas de estas situaciones. Y también, y mirando algunos de los ambientes de la región en la que estamos trabajando, alguna de la información generada a nivel del INTA, donde, y un poco esto también lo charlamos ayer en tema de lo que es la intensificación, las posibilidades de aumento de productividad explicadas cuando uno aumenta las cargas animales en las que trabaja. Ahora, esto es en un sistema donde, de alguna forma, esa asociación positiva pasa por disponer de alguna forma de más alimento, que puede ser a nivel externo, o, en definitiva, entrar en procesos de modificación de la base forrajera de cada situación. Creo que la charla previa de Fernando marca también todo ese escenario que hay para hacer en el manejo y, en definitiva, los números y la potencialidad productiva del sistema. Realmente hay muchos escalones para transitar en la previa de alguna de las soluciones que estamos planteando. Pero eventualmente, cuando nos ponemos en ese proceso de identificación y no consideramos algunos de estos enunciados, sin duda estamos en una situación de problemas a nivel del sistema, ya que la carga alta de alguna manera va a complejizar todo lo que es la reducción de la cobertura de suelo, la pérdida de especies, los riesgos de erosión, la fertilidad, el tema de infiltración de agua y almacenaje, y en definitiva la realidad que vemos día a día en muchas de las regiones por ese exceso de carga a veces mal manejado. Entonces, yendo un poco a lo que es la aplicación de algunos nutrientes, algunos niveles de respuesta, vamos a empezar con algún comentario respecto al fósforo. Acá trajimos dos ejemplos con Diego, uno de la zona de Corrientes y pusimos el otro extremo, algunos datos del este. En el caso de Corrientes están planteadas ahí algunas situaciones en cuanto a lo que es la productividad de distintos campos de la región, donde se nota claramente niveles de respuesta a la fertilización fosfatada bastante importantes en algunas situaciones.
producto de que en muchas de esas comunidades ocurre sin duda una promoción de leguminosas, tipo desmodium fundamentalmente, presente en la zona que de alguna manera se potencian con esa fertilización. Obviamente que a su vez con la aplicación también de algún ejemplo que está puesto, la línea punteada más gruesa de aplicación nitrogenada, también se logran mayores producciones de esa interacción nitrógeno-fósforo. En otro extremo y en la condición de los suelos del este, tal vez la diferencia más importante también, estamos hablando de distintos niveles de productividad total anual en esas comunidades. Los suelos que estamos presentando de Uruguay son de los suelos tal vez más limitados de la región este del país, con muy bajas producciones. Estoy mirando a Carlos Más, que está allá, y sí sabrá la historia de lo que es Bañado de Oro en la región nuestra, de niveles de productividad muy limitados y suelos muy pobres. Y esos datos muestran escasos niveles de respuesta a nivel de las estaciones, y un problema que en aquellas décadas, estoy hablando tal vez de los 70, 80, cuando se empezó a hacer algunas de estas cosas, se quería solucionar el tema de, por lo menos en Uruguay, de mejorar la producción de invierno, pensando que íbamos a estimular las leguminosas que teníamos en los tapices naturales, cosa que eran muy pocas y cosa que no ocurrió. Entonces, esos son un poco el reflejo de que los ambientes marcan un poco las condiciones de las respuestas en las distintas situaciones. Como modo de resumen y un poco de lo expuesto a nivel de Argentina, se ha logrado importantes niveles de respuesta, 30% en producción de materia seca, mejora en el contenido del fósforo en el forraje y, como decíamos, importantes cambios en la comunidad por la promoción de leguminosas nativas fundamentalmente, en esos ambientes de más respuesta. En la contraparte y en las condiciones nuestras, y en esos ejemplos que mostramos, no cambiamos ni la oferta invernal, no cambiamos los aportes de leguminosas, ni la distribución, ni la variabilidad de la productividad de los años. Y en definitiva, ese análisis de los suelos de Uruguay, en esta figura lo que se trata de mostrar en un reanálisis muy interesante hecho por nuestro colega Jerónimo Cardoso de INEA 33, en una revisión de muchos de los trabajos hechos de distintas décadas, es comparar muchas de las situaciones con fósforo o sin fósforo de campos naturales y ver en esa productividad qué es lo que está pasando. O sea, la línea de la diagonal sería que estamos todo igual, no hay mucha respuesta, estamos muy próximos a esa línea, o sea que todos los ensayos de fósforo en términos generales muestran una escasa nivel de respuesta en distintas condiciones. Ahí tenemos el basalto, el y los suelos sedimentarios. Y por otra parte, en la otra figura, estamos mostrando de esos mismos trabajos, esa revisión creo que muy interesante desde el punto de vista de información acumulada y reanalizada que tenemos disponible, la relación entre las concentraciones de fósforo y nitrógeno de esos trabajos, en el entendido de que relaciones altas de entre 20 y 25 dirían que tenemos problemas de deficiencia de fósforo, relaciones entre 10 y 15 hablan de que el factor limitante pasa a ser el nitrógeno. Esa figura muestra que estamos en 14, o sea que de alguna manera el factor más limitante en estos sistemas es el nitrógeno. Y de alguna manera la conclusión, comparando los datos anteriores, reafirma lo ya sabido, de que a pesar de los bajos niveles de fósforo, porque estamos hablando de niveles de fósforo de 2, 3 partes por millón en muchos de los suelos ganaderos, la productividad no está limitada, la productividad de muchas de las comunidades no está limitada por ese factor. Vamos a pasar a nitrógeno. Nitrógeno es mucho más complejo, mucho más difícil de analizar, es mucho más variable. Estuvimos mirando un montón de trabajos y es difícil hacer un resumen porque la variabilidad es muy alta en los niveles de respuesta, está muy asociado a las condiciones climáticas, hídricas, hay posibilidades de cambio, hay posibilidades de modificar la estacionalidad.
Creo que va a estar bueno, y para no gastar más tiempo acá, porque en las sesiones de póster tenemos varios trabajos de colegas que tienen datos de muchos años, Facultad de Agronomía, también datos de Brasil en varios trabajos, tal vez hay 5 o 6 trabajos que van a poder ver en la sesión de póster relacionado al tema del nitrógeno en campo natural, así que creo que ahí va a haber una rica espacio para interactuar. Algunas frases que tomé de distintos trabajos tratando de hacer una revisión. Hay efecto del nitrógeno en lo que es tanto la producción primaria como secundaria, hay muchos trabajos de eso. La interacción con el fósforo está marcada. Hay efectos inmediatos, se modifica la productividad en muchos casos, los momentos del año donde queremos lograr impacto, hay información de eso en distintas estaciones. Hay niveles de respuesta de la eficiencia de la utilización del nitrógeno, hay distintos datos, incluso en algunos lugares comparables a lo que son especies sembradas o aún mejores en cuanto a los niveles de respuesta. Ahí muestro algunos datos del ingeniero Rodríguez Palma. Hay modificaciones de la comunidad en la promoción de las especies invernales en función de que es la productividad. Entonces, creo que hay un escenario interesante de información que capaz queda redondear, pero en definitiva hay mucho trabajo hecho en este sentido. Un último ejemplo es cuando integramos otro elemento como es el potasio en muchas de estas situaciones. Este es un trabajo que hicimos en la región donde de alguna manera intentamos explorar niveles potenciales de producción de campo natural. Ahí hay 2 manejos, uno que se cortaba cada 45 días, otro cada 90, esto era a nivel parcelario. Cuando poníamos fósforo y potasio en forma separada no teníamos respuesta en los suelos de Lomadas del Este. Cuando poníamos nitrógeno o poníamos fósforo y potasio juntos, un salto en productividad sobre el testigo, estamos hablando de un 60-80% de aumentar la producción. Y cuando poníamos los 3 factores en niveles muy altos de fertilización, como están expresados ahí abajo, sin duda había un importante cambio en la producción. Fíjense ustedes, de algo relacionado a más de 3.000 kilos, pasamos a 8.000 kilos, hasta más de 10.000 kilos en situaciones de forraje diferido. Esa es la buena noticia en primer término, pero la mala noticia es que esa intervención de alguna manera provocó cambios dramáticos en la composición de especies. Ayer ya se habló a nivel de la reunión de los productores la importancia y la preocupación de la anualización a veces de los tapices y la aparición en estos tapices de especies anuales como Vulpia, Gaudinia, anualizaron esa productividad de 10, 11 toneladas y de alguna manera pusieron en riesgo la comunidad y modificaron drásticamente el escenario. Temas de calidad que obviamente se mejoran por la incorporación de estos nutrientes, particularmente la digestibilidad, la proteína, principalmente en momentos claves como otoño e invierno, han sido algunos de los datos que hemos obtenido en esos casos. Pasemos al bloque de algunas modificaciones o intentos de modificación de estos escenarios con lo que es incorporación de especies y nutrientes. Y acá le voy a pedir a Diego que nos haga algunos comentarios de la zona de Corrientes, de algunas situaciones donde los aspectos de gramíneas que se pueden promover en los tapices en la producción invernal son bajos y algunas alternativas asociadas a esa situación. Bueno, gracias, Walter. Lo que les voy a comentar un poco es cuando trabajamos en situaciones un poco más al norte, en mejoramientos, donde ya esto es en Mercedes, latitud 29, donde ya la presencia de especies invernales en el tapiz natural es mucho menor. Pero quería también darle un marco que cuando nosotros hablamos de mejoramiento en toda la región del NEA, de mejoramiento de campo natural, siempre tenemos que partir de la base de la incorporación de fósforo. Es decir, cualquier planteo de mejoramiento, y en este caso es la incorporación de una especie invernal para buscar modificar la estacionalidad de la producción del campo natural, tenemos que partir de una incorporación de fósforo. El fósforo para toda la región noreste de Argentina y particularmente Corrientes y norte de Entre Ríos es un limitante importante de la producción.
Tal es así que la incorporación o la suplementación con fósforo en el animal tiene una eficiencia altísima de 2 kilos de carne por kilo de fósforo consumido. Es decir, un novillo gana 70 kilos en un campo natural sin fertilización y sin aporte de fósforo, mediante suplementación de una mezcla al 6%, y cuando se le agrega una suplementación mineral pasa a ganar 116 kilos, consumiendo 25 kilos en el año. O ese mismo novillo pastoreando sin suplementación mineral, pero un campo natural fertilizado con fósforo, pasa a ganar 118 kilos por año. O sea, el impacto de la incorporación del fósforo en el sistema es muy evidente y muy contundente y muy estable a lo largo de diferentes ensayos, ¿no? Entonces, mediante lo que buscábamos en este trabajo fue en un programa de mejoramiento donde a través de la fertilización con fósforo e incluso la fertilización con nitrógeno logramos incrementar notablemente la producción de forraje del campo natural, pero con una marcada estacionalidad que no lográbamos modificar en esta latitud que es Mercedes Corrientes. Entonces, la incorporación de especies invernales necesitábamos, esta ausencia de especies invernales la adjudicábamos a dos motivos. Una, la competencia del campo natural en otoño, que no permite la implantación de las especies, y otra es la falta de nitrógeno, ¿no? Por la escasa mineralización durante ese momento del año. Entonces trabajamos con distintos tratamientos, tanto pastoreo intenso, el uso de secantes o el uso de glifosato, buscando un disturbio sobre el campo natural que nos permitiese implantar, en este caso, raigrás como especie invernal para el mejoramiento, ¿no? Lo que logramos como promedio de varios años, y esta es la marcha del crecimiento del campo natural promedio de varios años a lo largo del año. Como ustedes pueden ver en la línea negra punteada de más abajo en el invierno, las producciones de pasto rondan los 5 kilos de materia seca por hectárea a día, que son tasas de crecimiento normales para la región durante el invierno. En cambio, en el tratamiento donde se había intersembrado raigrás, previamente haciendo un uso intensivo del campo natural para abrir espacios y poder hacer la intersiembra, esa intersiembra se había hecho con fertilización a la siembra y fertilización con nitrógeno al macollaje. Las tasas de crecimiento lograron más que duplicarse, ¿sí? Y sin embargo, cuando utilizábamos glifosato, es decir, un disturbio más fuerte, las tasas de crecimiento durante el invierno fueron a su vez mayores, ¿no? Una escalera de producción. Sin embargo, el uso del glifosato fue un disturbio tan fuerte que el campo natural no logró recuperarse, ustedes lo pueden ver en la línea negra llena, como a partir de noviembre, donde el raigrás desaparece, las tasas de crecimiento caen abruptamente, mientras que cuando usamos pastoreo, ese disturbio, si bien nos permitió incorporar el raigrás al campo natural, pero no afectó tanto a las especies nativas y logró seguir creciendo, ¿no? Otra. En definitiva, la producción invernal estuvo muy asociada a la presencia o al número de especies de raigrás, de plantas de raigrás, y esta cantidad de plantas estuvo asociada a la fuerza del disturbio, ¿no? Donde vemos que con glifosato, con el uso de glifosato, hubo una mayor producción invernal. Sin embargo, cuando comparamos la producción de carne a lo largo del año, y en este cuadro podemos ver distintas situaciones sobre dos tipos de campo natural, un campo natural que nunca había sido estocado previamente y otro que producto de una recuperación después de haber sido chacreado, y usando distintos tipos de disturbios, vemos que tanto cuando se usó pastoreo o cuando se usó desecante, las diferencias con el uso de glifosato en la producción anual de carne no fue tan diferente, ¿no? Porque ese plus que sacó en invierno los novillos que estaban sobre el campo natural que había sido tratado con glifosato, lo recuperaron después en primavera-verano en aquellos campos naturales donde no había habido un disturbio tan fuerte. Esto que les voy a presentar es otro ensayo también de mejoramiento
Siempre, como les decía, los mejoramientos utilizando previamente el fósforo. Y en este caso se evaluaron distintas alternativas para mejorar la recría, pensando sobre todo en vaquillas de reposición y llegar a un peso adecuado a los 2 años, ¿no? Los tratamientos son campo natural, todos con reserva otoñal, es decir, las vaquillas de destete entran al campo natural posterior a una reserva, y se aplicaron distintos tratamientos, suplementación proteica en un caso, fertilización fosfórica en el otro, fósforo más nitrógeno, fósforo más siembra de lotus y un corte en primavera, buscando básicamente modificar la estructura de ese pastizal para tener una mejor oferta de forraje. Y acá, bueno, lo que podemos ver es que la fertilización con fósforo más nitrógeno, ¿sí?, a pesar de no haber especies invernales presentes, pero la mejora en la calidad probablemente de ese campo natural permitió ganancias de peso similares a las de la suplementación proteica. Sin embargo, cuando vemos la ganancia de peso total, vemos que la siembra de lotus, la fertilización con nitrógeno y la fosfórica, por el plus de crecimiento, o sea, la respuesta que hay, sobre todo en primavera-verano, permitió mayores ganancias de peso totales a lo largo del año, ¿no? Bien, de alguna forma Diego se fue introduciendo ya en el segundo escalón luego de todo el tema de nutrientes o de macronutrientes que habíamos mencionado, y empezó a incorporar las especies y empezó ya en el tema de incorporación de leguminosa. No nos vamos a detener en esto, pero son los principios básicos de lo que hablamos ayer. Una forma barata de incorporar nitrógeno al sistema vía la fijación biológica de nitrógeno y el fósforo asociado a las leguminosas, ¿no? Eso es el sistema. No vamos a ahondar en esto, pero las principales restricciones de los ambientes ganaderos nuestros están claras. No quiero ser reiterativo, pero la acidez del suelo juega, los problemas de fertilidad, distintas condiciones de drenaje en muchas situaciones, marcan mucho de las cosas que podemos hacer. Me quería detener 2 minutos en un poco lo histórico de esto, porque creo que es bueno la retrospectiva de cuánto se ha hecho y algunos de los procesos que han ocurrido y algunas referencias de lo que ha sido Uruguay en estos temas, ¿no? Y en qué situación estamos hoy como país en cuanto a estas tecnologías. Si uno mira el pasado, la primera cosa es que tal vez entre la década de los 50, 70 hubo un desarrollo muy de tecnologías adaptativas. Traíamos muchas cosas de Oceanía a probar. Recuerdo ver muchas mezclas complejas de 6, 7 especies para ver qué era lo que funcionaba en esos esquemas. Allá a fines de los 50 se crea la Comisión Honoraria del Plano Pecuario, venida de muchos expertos, y ahí una frase que de alguna manera refleja cosas que todavía hoy queremos que sean, como decir, queremos aumentar el empotreramiento, aguadas, sombras, mejorar la fertilidad del suelo y producción de mejores pastos por medio de abono y siembra de especies forrajeras más productivas, ¿no? Eso está escrito, una ley promulgada en esa época. Esto también a nivel de regional y buscando la información de otras zonas, y más recientemente miraba algunos de los proyectos de desarrollo a nivel de Brasil y por ahí algunos de los ejemplos, y capaz que me he comido alguno y los colegas de Brasil tienen mejores reflexiones para esto, pero también otros enunciados donde mencionan la corrección de la acidez del suelo, mejorar la fertilidad, implantar gramíneas y leguminosas de invierno a través de la siembra directa, como alternativas de mejorar el potencial productivo de las distintas regiones. A nivel nuestro, tal vez 2 ejemplos a nivel ganadero me parece que relevantes en cuanto a muchas de estas mejoras. Creo que todo lo que fue el desarrollo a nivel del país, del Lotus Sulfuro Rincón, del que está en el campo, de alguna manera creo que es rescatable, muy importante a la hora de estas contribuciones que hay. En el caso de nuestro y particularmente tal vez de la región donde más hemos trabajado,
todos los desarrollos asociados a lotos uliginosos creo que también han sido, desde la década de los 90 hasta ahora, un aporte valioso en muchas zonas, particularmente del lado de la persistencia de algunas de estas propuestas en el tiempo. Evidentemente, todos estos intentos han mostrado sin duda niveles de productividad que más acá, más allá, estamos en 300, 550 kilos de carne que se producen en muchos de estos sistemas. Ya estamos, de alguna manera, dando algunos saltos en esos procesos. Ya no vamos a hablar de esto, ya lo hablamos ayer, todos los temas de la importancia de la implantación de los mejoramientos en las distintas situaciones, las condiciones de manejo, de alguna manera, también impactan en lo que es esa productividad a alcanzar, todos los aspectos de producción de forraje, la persistencia de las pasturas son los ejes sobre los que ese manejo debe basar a nivel de la ganadería extensiva. Ayer poníamos este ejemplo de cómo impacta el manejo en lo que es la productividad y en la persistencia de distintas especies, en el caso de Lotus, donde la sobrevivencia de las plantas se ve alterada enormemente por un manejo intenso en periodos tan cortos como una estación de crecimiento. Y de alguna manera la pérdida de plantas es muy importante a defoliaciones muy intensas de 2 centímetros o 6 centímetros en comparación con un testigo. Ustedes ven las fotos, creo que son bien explicativas de lo que es la pérdida de masa de raíces y de alguna manera una explicación clara de lo que son estos fenómenos. El abordaje de lo del fósforo lo hemos hecho y la discusión en los sistemas, a ver si tenemos que fertilizar todos los años o no, está sobre la mesa. Es clara la respuesta en cuanto al tema de la variabilidad de la producción y cómo actúa esto. Tal vez, y lo decíamos ayer con los productores, la discusión está en los niveles de leguminosa que queremos mantener en el sistema para desplazar o no desplazar y hacer más estable o menos estable la comunidad en esa discusión de cuánta productividad y cuánta problemas de inestabilidad al sistema le incorporamos. Y este es un ejemplo de eso. Acá este es un trabajo de distintas intensidades de fertilización que se hizo en el y se comparó con un campo natural, un nivel de fertilización de 45 unidades y 30 de refertilización anual, otro de 90 y 60. Este trabajo lo hicimos con Martín Jaurena y otros colegas, 10 años después de ese proceso iniciado, que a los 10 años hubo una evolución a engramillamientos, anualización, aparición de reglaje espontáneo, y ahí algunos de los indicadores que se midieron muestran eso, o sea, una situación donde la riqueza de especies de la comunidad en comparación con el campo natural baja, producto de que la comunidad se transforma, se desplaza, y entonces, de alguna manera, un predominio de las especies introducidas en detrimento de las establecidas en el campo. Esto es, decíamos, a 10 años de haber hecho ese proceso de mejora. Y en definitiva hay todo un cambio radical de la comunidad que de alguna manera transmite una susceptibilidad del recurso campo natural mejorado cuando tenemos esas limitaciones, en definitiva, de recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que tener presente que en algunas situaciones vamos a generar una mayor vulnerabilidad al sistema con la inclusión de las leguminosas o la sobredominancia en muchas de las comunidades que las integramos. Datos de manejo, distintas situaciones, los manejos más aliviados promueven de alguna manera una mayor productividad. Estas son situaciones de trébol blanco y loto que hemos presentado, algunas con descanso en verano, otras con descanso en invierno más verano, otoño, verano, todas promueven mejoras en la productividad total y en la persistencia. El otro concepto que también mencionamos, de que la intensidad de pastoreo de alguna manera deprime, o sea, pastoreos más intensos deprimen la productividad y eso tenemos que insistir. Ahí tenemos datos relevantes de esos mejoramientos con diferencias en productividad de más de 20% en el año por pastorear a 4 o a 10 centímetros. La importancia de la dinámica poblacional en este concepto de tratar de
generar una persistencia productiva de los mejoramientos en el largo plazo, los conceptos de lo que es la semillazón y el reclutamiento de especies para mantener la productividad, ya lo hemos mencionado, en cuanto a generar bancos de semilla en los tapices mejorados, de forma a tener un seguro para la producción futura. Todo lo que son los temas asociados de reclutamiento y rejuvenecimiento, o sea, la tarea no es solo dejar semillar la pastura en un momento y después olvidarnos del proceso, sino que tenemos un trabajo siguiente que es cómo movilizamos esos bancos de semilla y en el reclutamiento. Es un tema complejo. Y finalmente algunos comentarios queríamos hacer de productividad. Datos nuestros de la región, y bueno, multiplicamos la productividad del campo natural por 2 o 3, a veces, dependiendo de los años. Y en estos ejemplos que tenemos de nuestros trabajos, hemos trabajado con alto porcentaje de leguminosas, son trabajos hechos con alto nivel de fósforo. Hemos trabajado con mucho pasto, con utilizaciones moderadas, con niveles de conversión relativamente moderados, estamos hablando de 20, 22 kilos a nivel de mejoramiento de materia seca para hacer 1 kilo de pasto, con niveles de relación lineales entre la producción de carne y los niveles de fósforo aplicado. Ese ejemplo que mostraba de la degradación lo muestra bien claro ahí. 100 kilos de fósforo, 230 kilos de peso vivo en un año, 260 kilos de fósforo acumulado en 3 años, 470 kilos de peso vivo. Hay una relación directa, lineal. El problema de la inestabilidad y la intensificación es otro capítulo. Mejoras en la calidad, obviamente, de lo que es un campo mejorado. Datos, como decíamos hoy, relevantes en cuanto al potencial. Respuestas de lo que es la ganancia de los animales con distintas situaciones bien importantes de performance para distintas especies que se dan. Este es el campo natural y este es el campo mejorado. Tanto procesos de recría, de hembra, de machos, hay una versatilidad de opciones y una amplia cantidad de información. Pero yo quería ahora hacer un comentario desde otro lado y trabajando en el análisis con otra gente. A veces nosotros nos quedamos en el análisis de la productividad y solo de ese lado, ¿no? Entonces nos juntamos con la gente del área de economía para mirar algunas miradas al sistema de campo natural y alguna interacción de lo que podemos hacer. Acá lo que estamos tratando de presentar es, pensemos la situación de un campo del este que produce 3.700 kilos de pasto distribuido de esa forma a lo largo del año y pensemos que le queremos poner más comida arriba y pensamos en ponerle 1.000 kilos de comida arriba, que podrá ser por distinta vía, ¿no? Pero lo importante de ver desde el otro lado del sistema es decir, bueno, ¿qué pasa si se lo pongo en distintos momentos del año a esos 1.000 kilos? ¿Se lo puedo distribuir a esos 1.000 kilos a lo largo de todo el año en la misma proporción que crece el pasto, que es este caso? Produzco 99 kilos de carne. ¿Se lo puedo poner en otoño e invierno o se lo puedo poner en primavera y verano? De esos modelos que se corrieron, esos análisis, nos da trabajo hecho por el ingeniero Bufa, que esa respuesta es mayor cuando distribuimos ese forraje en momentos de primavera y verano en un sistema de recría. Entonces, el mensaje acá es que hay que analizar desde el otro lado también el sistema, cómo impacta, y no solo quedarnos con el concepto de la productividad lograda, y cómo impacta en el sistema que tiene arriba y las condiciones de cuáles son los factores limitantes en el campo natural y en el sistema que queremos desarrollar. Finalmente, hemos transitado una trayectoria tecnológica que todos avalamos. Hay una escalera de productividad que se puede incrementar, uno se parará donde querrá en ese proceso. Hay bastante información en esto, pero yo creo que las oportunidades están en discutir más las estrategias de manejo, la fertilización, como estamos hablando, creo que es un tema central en ese balance que queremos mantener de la productividad de las pasturas naturales. Hoy están arriba de la mesa y algunas charlas tendremos después de todo lo que es otros temas nuevos que están sobre la mesa.
secuestro de carbono, emisiones, y eso los compañeros que van a disertar en la tarde lo van a poner, pero también están. Y lo último, dejar este esquema planteado. Yo creo que, sin duda, el desafío está en esto. Cosechar más pasto ha sido tradicionalmente una meta, sobreenfatizada tal vez en algunos momentos, pero el nuevo escenario es otro hoy. Esto es válido sí o sí, somos sustentables o ambientalmente amigables, si producimos servicios ambientales, que son temas que están arriba de la mesa. Entonces creo que ha cambiado, se ha movido el centro de la discusión. Tenemos que reconocer valor social de estas prácticas, como se habló ayer, con los productores, los contextos socioeconómicos, las capacidades de cambio de uso, y surgen otros valores que tal vez todavía no lo hemos categorizado, el valor productivo, el valor naturalístico de los sistemas, y por tanto el mensaje más desde el que maneja Pasto es que vamos a tener que revisar los niveles de utilización, extracción a manejar para tener los niveles o valores ambientales acordes a lo que nos demandan, ¿no? Muchas gracias.